de este diplomado y tenemos la presencia de nuestra ponente, la doctora Ruth León Rosas, quien va a tomar y tocar el tema de la temática de delitos contra la administración pública. Precisamente este ha sido un tema interrelacionado con el derecho penal que se ha precisado que es importante desarrollarlo el día de hoy, que además es la sesión de clausura de este diplomado, así que informarle a los alumnos y a todos los que nos están acompañando desde las plataformas institucionales del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que posterior a ello se tiene una sesión de clausura para dar cierre pues a este diplomado que ha tenido un desarrollo óptimo durante estos últimos meses. El día de hoy nos acompaña, como ya había precisado, la doctora Ruth León Rosas, quien es vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y además es una profesional de destacada trayectoria académica, quien asumirá pues el rol ahora de ponente. Ella tiene dentro de su formación académica el grado de magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y además es egresada del doctorado en Derecho de esta misma casa de estudios. Ella además es egresada de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santa María y tiene una experiencia destacada dentro de nuestra región. Estamos seguros pues de que con su pleno conocimiento y su experiencia profesional ahora va a poder brindar todos estos conocimientos a ustedes dentro de esta sesión, así que yo le brindo el espacio correspondiente a la doctora Ruth para que pueda dar el saludo previo e iniciar inmediatamente con su disertación, no sin antes agradecerle a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el cual ella preside, y el director académico, el doctor Daniel Jurado Palma, por su colaboración con su ponencia el día de hoy. Doctora Ruth, muy buenas noches. Bueno, muy buenos días. Ya la podemos visualizar, doctora, también su material didáctico, sin embargo, creo que su micrófono está apagado. Entonces, en este momento le damos nuevamente el espacio para que pueda dirigirse a los estudiantes y a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Ahora, ¿me escuchan? Sí, la logramos escuchar, doctora. Si pudiera, Ahora, ahora sí, correcto, ¿verdad? doctora. Sí, la escuchamos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Estaba hablando con todos. Les digo que tienen que agradecer a los soldados, también que se queda una que tratamos de compartir las experiencias que quiero empezar felicitando a todos los estudiantes, colegas, pacientes, experiencias, vamos a empezar. Doctorita, disculpe, se le escucha un poco bajo, un poco como alejado. Ahora, mejor. Ahora sí, un poco mejor, pero quizás si su dispositivo se acercara un poquito más, tal vez se escucha un Mejor. poco alejado. A ver, ahora, un momento, Ahora va mejor. ya. Me escuchaba para cambiar a otro teléfono. ¿Me escucha Ah, mejor? no, está como saturado. A ver, Ah, intente salir y volver a entrar para que de repente se resuelve. a ver, a ver.
Siguiente, Almendrita, pasamos a mi PPT. Correcto. Primero, pedirles las disculpas del caso. Como le comentaba el doctor Danielito, ahorita yo estoy en Argentina y ya pues en este momento son las 9:30 aproximadamente de la mañana y estoy teniendo un poquito de dificultades con respecto a la señal. No tenemos muy buena señal bueno, en este sitio donde estamos, ¿no? Estamos haciendo un pequeño curso de lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio, pero sin embargo no quería fallarles con respecto a este curso y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y bueno, compartirles un poquito más de lo que es el delito de los delitos específicamente de corrupción de funcionarios y el delito de colusión. En el delito de colusión, que hay algo interesante que muchos de nosotros los abogados no estamos explotando, específicamente cuando nosotros tenemos un juicio oral iniciando desde la etapa preliminar y preparatoria. ¿Por qué digo que no estamos utilizando con lo que corresponde o exigiendo en sí a la Fiscalía de que nos determinen que existe una acción comisiva para que se llegue a configurar el delito de colusión, ya sea simple o agravada? Más adelante vamos a ver y les voy a desarrollar por qué motivo. Ahora, si nosotros vamos a empezar o vamos a iniciar con unos conceptos básicos de lo que es la administración pública, nosotros podemos verificar dentro de unas PPTs en las cuales pues precisa que la administración pública, dice García de Entierra, que nace con una clara dependencia del principio de separación de poderes y como consecuencia de la diferenciación de funciones entre esos mismos poderes, pero que sin embargo desempeñan cada labor orientada al leal cumplimiento de los fines del Estado. ¿Qué es lo que he estado viendo, por ejemplo, en Argentina? Específicamente en la conducta de los sujetos activos del delito, que vendrían a ser pues, los funcionarios públicos y los servidores públicos. En Argentina, la imposición de la pena, por ejemplo, en delitos de corrupción de funcionarios, depende de la acción que ha realizado. O sea, ¿qué quiere decir? Aquel que ha tomado una decisión plena, como es un funcionario público y que lamentablemente por su conducta ha generado el resultado, la sanción va a ser mayor, a diferencia que en nuestro país. En el Perú, la sanción es igual, ya seas funcionario público o servidor público, no existe una diferencia alguna con respecto a la acción que hayas desarrollado dentro de la conducta. Si vamos a ver dentro de los grados de participación, ya pues bueno, de un grado de autoría, o un grado de participación como cómplice primario o secundario, eso es un tema aparte, pero independientemente de la calificación de la conducta frente a la acción, específicamente, la imposición de la pena en los delitos de corrupción de funcionarios es para el funcionario público y para el servidor público, sin ninguna distinción. Entonces, dentro de este concepto de la administración pública, hace referencia de que el funcionario y el servidor público, sin distinción alguna, desarrolle pues su cumplimiento de su función dentro de la lealtad, la probidad, la veracidad y entre otros, como establece el Código de Ética del Funcionario Público. Específicamente, más adelante vamos a ver, siguiente Almendrita, por favor. Principios de la función pública. Acá tenemos justamente el Código de Ética de la Función Pública bajo la Ley 27.815, que precisa que el respeto es un principio específico del funcionario o del servidor público que hace referencia al respeto a la Constitución y a las leyes. Y dentro de las leyes, pues se especifica también no solamente las leyes que son emitidas por el Ejecutivo, sino los reglamentos, las normas internas, específicamente dentro de las instituciones públicas. Hace referencia también sobre la probidad y hay que actuar con rectitud, honradez y honestidad. Eso es lo que se exige, ¿no? Dentro de nuestro Código de Ética de la Función Pública, que el funcionario y el servidor público actúen. Eficiencia, dice, brinda la calidad en cada uno de las funciones a su cargo, ya sea como funcionario o servidor público. Idoneidad, entendida como actitud técnica, legal y moral, específicamente en el cumplimiento de su función. Siguiente, Almendrita. También hace referencia de la veracidad. Muchos de nosotros
hemos aplicado dentro de las máximas de la experiencia, podemos decir, lo que es el principio de veracidad. Específicamente, si nosotros vamos a verificar y nos vamos a ir al caso práctico, este principio es importante para nosotros como abogados emplear dentro de la etapa de investigación o proceso en contra de nuestro patrocinado. ¿Por qué motivo? Justamente para determinar la conducta de cada uno de los funcionarios públicos. Vayámonos a un caso hipotético, ¿no? Dentro de la función pública está siendo juzgado el alcalde, pero el alcalde específicamente como titular del pliego puede cumplir una función general, pero la norma hace referencia y justamente más adelante vamos a verificar un poquito más sobre lo que dice también la casación 3696-2023, en el que hace referencia, pues no bastan las irregularidades administrativas para que se llegue a determinar actos de concertación. Es una casación bastante interesante. Volvíamos, el principio de veracidad, ¿por qué debe ser utilizado frecuentemente, por ejemplo, en las teorías del caso que nosotros como abogados manejamos? Porque muchas veces el principio de veracidad se respeta y a razón de este principio es que el funcionario público de mayor rango, no necesariamente de manera dolosa o que haya tenido conocimiento de los actos de concertación que viene desarrollándose en póngase en las oficinas más pequeñas, que podría ser el área de logística e incluso del área de cotización. Entonces, simplemente el alcalde confía en la función desarrollada de cada uno de los funcionarios y servidores públicos que viene desarrollando su conducta en el camino, ¿no? En el camino en sí del proceso de licitación. No siempre pues vamos a tener alcaldes que todos los alcaldes son corruptos. Hay alcaldes definitivamente pues que no tienen la condición y tampoco tienen la seguridad de realizar un acto ilícito cuando tienen conocimiento que podrían ser procesados. Claro que no vamos a decir pues al 100%, pero de todas maneras existen alcaldes todavía o funcionarios públicos de mayor rango o los titulares de pliego en los cuales pues que no entran a una institución a cometer delitos de corrupción de funcionarios. Pero muchas veces estos funcionarios son procesados a razón de ¿qué? De la conducta que desarrollan los que les anteceden específicamente. ¿Quiénes son? Los funcionarios administrativos, comenzando desde el área de logística, comenzando desde el área de cotización e incluso desde el mismo comité especial. Y al final, ¿qué hace el alcalde? Bajo el principio de veracidad y de buena fe, procede a afirmar lo desarrollado por las instancias administrativas inferiores. ¿Existe un principio de veracidad y de buena fe? Sí, y también se podría aplicar el principio de confianza. Es por ello que si nosotros vamos a verificar, muchos de los alcaldes y funcionarios de mayor rango ya no están siendo procesados dentro de la administración pública cuando se desarrolla, digamos, una licitación pública, sino comienza desde el momento en que aquel funcionario que haya tenido la función específica, ¿no?, de desarrollar y participar directamente en el acto de contratación, vendría o tendría que derivar su responsabilidad. Es por ello que ya no tenemos tantos alcaldes procesados en juicio oral cuando se trata pues de contrataciones con el Estado. En algunos casos particulares sí, pero en los otros casos no es necesario, ¿no? Entonces, este principio es importante que se llegue a desarrollar. Justamente este principio es importante que se llegue a desarrollar y que se llegue a respetar específicamente, ¿no? Y también dice la lealtad y la obediencia, fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, como les decía, la buena fe, justicia y equidad, permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido. Lealtad al Estado de Derecho. El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Específicamente son estos principios. A ver, vamos, Almendrita, la siguiente diapositiva. Listo. Ahora, comenzamos con lo que son los delitos contra la administración pública como delitos especiales.
Recordemos que los delitos de corrupción de funcionarios no solamente exige una función específica, perdón, una función general, sino también requiere una función específica. No es como los delitos comunes en los cuales pues nosotros tenemos, como por ejemplo el delito de homicidio, el que mata. Suficiente, el que realizó la acción, el que mata. En cambio, en los delitos de corrupción de funcionarios hace referencia el que concierta. Puede existir un acto de concertación, pero para la configuración del delito de concertación, como por ejemplo es el delito de colusión, tiene que existir una función específica para que se llegue a determinar esa concertación. Y también ya lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en el expediente 876 del 2024, claramente lo ha desarrollado de que no es suficiente una omisión impropia para determinar pues que ha habido un acto de comisión en el delito de colusión simple y agravada. Entonces, ya está existiendo pronunciamientos, no solamente del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Suprema, en el cual están determinando de que los delitos contra la administración pública como delitos especiales no se puede criminalizar los procesos administrativos siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Entonces, vamos, ¿qué es lo que dice con respecto a los delitos contra la administración pública? Dice, como se ha visto, el elemento del tipo funcionario público es central en los delitos contra la administración pública. Cohechos, peculados, colusiones, negociación incompatible, abuso de autoridad, malversaciones de fondo, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, y entre otros. En tal sentido, dice, el legislador ha decidido que en estos delitos de corrupción tenga que intervenir necesariamente como autor un funcionario público. Estamos hablando del sujeto activo del delito. Esta característica es la que convierte a los delitos contra la administración pública en delitos especiales, los que les hacía referencia. No es suficiente determinar la conducta del sujeto activo de manera genérica, sino tiene que existir una conducta específica para que éste pues, sea sancionado penalmente por los delitos de corrupción de funcionarios. Siguiente almendrita. Gracias. El funcionario público, ¿qué hace referencia? El concepto, específicamente como concepto de funcionario público. En el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Hace referencia, dice, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio de la nación, y en ese orden los senadores y diputados, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, los jueces supremos, los fiscales supremos y el defensor del pueblo en igual categoría, y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Correcto. Siguiente almendrita. Listo. Acá quería llegar. No sé si ustedes van a recordar, y seguramente muchos abogados en los cuales han ejercido y vienen ejerciendo la defensa, teníamos pues una opción en algún momento cuando ya, bueno, ya se fue modificando la norma, y específicamente también se aplicó el artículo 425, porque personalmente yo todavía he estudiado con el Código de Procedimientos Penales, en los cuales un asesor legal externo o aquellos asesores legales, ya sean contables, no solamente legales, y otros tenían un vínculo contractual civil, no tenían la condición de servidor público ni de funcionario público, y por tanto no debían ser procesados de manera penal si es que se hallara o se hubiera hallado una conducta. A diferencia de hoy, que ya se establece en el artículo 425 del Código Penal, que prácticamente hace referencia a todo aquel, no importa el modo ni la forma del contrato. No vaya a decir, soy asesor legal externo y tengo un contrato civil. Bueno, es suficiente que exista un vínculo con el Estado, ya se le considera funcionario o servidor público y es pasible de ser denunciado por un delito de corrupción de funcionario. Muchas veces omitimos y hacemos referencia, yo me contrataron como auditor, pero yo fui externo, me pagaron de manera directa, yo no tengo nada que ver con el Estado, pero lamentablemente al emitir y al tener una contratación
ya sea cualquiera la modalidad de contratación, vendría a ser pasible de cometer el delito de corrupción de funcionarios. Así también aquí en Argentina es algo curioso que he visto que efectivamente hacen referencia, ¿no? Que en el artículo 265 del Código Penal argentino precisan justamente del sujeto activo del delito, que hace referencia será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, inhabilitación especial perpetua al funcionario público. Ojo, solamente habla del funcionario público, no habla del servidor público, ¿no? Dice funcionario público que directamente por persona interpuesta o por actos simulados interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga en razón de su cargo. Si nosotros verificamos, el código argentino es más específico en delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Precisa justamente solo sobre la conducta del funcionario público. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los delitos de corrupción de funcionarios específicamente pues es un abuso de poder, ¿no? Y este abuso de poder devendría justamente en la capacidad y competencia que le otorga la autoridad al funcionario público con la finalidad de que éste sea pues sujeto a la función específicamente o al cargo que ocupa. Entonces, a razón de eso es de que existe una sanción drástica con respecto a la conducta del funcionario público, a diferencia que en nuestro país, pues no solamente habla del funcionario público, sino también del servidor público, porque en muchos aspectos lo que se ha visto, que no siempre el que comete el delito de corrupción de funcionarios es el funcionario público, sino también el servidor público. Entonces, dentro de este código, dentro de este artículo, la 425 hace referencia los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Todos aquellos que independientemente del régimen laboral, este numeral, ¿no? Este numeral me hacía referencia. El régimen laboral en que se encuentre mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, comprendidas, dice, en la actividad empresarial del Estado y que en virtud de ello ejerza funciones en dichas entidades u organismos. Recordemos, estamos hablando de instituciones paraestatales, aquellas que tienen pues un ejercicio tanto de la actividad privada y de la actividad estatal. También dice en el inciso 4, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridades competentes, aunque pertenezcan a particulares. También precisan los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ¿no? Los que han sido designados o elegidos, proclamados por autoridades, estamos hablando de los alcaldes, gobernadores, presidentes regionales, y los demás indicados por la Constitución Política y las normas adicionales. Específicamente, estos son los que se les debería considerar como sujetos activos del delito. Y dentro de ellos están incluidos todos aquellos que desarrollan cualquier actividad con el Estado. No siempre, ojo, no siempre, he escuchado en algunas oportunidades cuando un cliente decía, pero doctora, yo he prestado servicio para el seguro y entiendo que el seguro tiene una actividad también particular, sí, pero tiene un control estatal. Pero a mí quien me paga es el seguro, con la plata de los afiliados, perfecto, pero también interviene el Estado. Y al intervenir el Estado, estarías defraudando y estaría pues como parte agraviada o como sujeto pasivo del delito, el Estado. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es en sí, en conclusión, no es determinar qué tipo de vínculo haya tenido con la institución, sino siempre y cuando sea una institución pública o sea una institución paraestatal, sea mixta, de la misma forma tienes la condición de sujeto activo del delito. Siguiente, Almendrita. Vamos, acá me iba. En los delitos de corrupción de funcionarios, dentro de nuestra teoría de la infracción del deber
porque eso es lo que prima en los delitos de corrupción de funcionarios. Tenemos que precisar y aprender a diferenciar de los delitos de omisión pura o propia con los delitos de omisión impropia. ¿Por qué? Porque como les acabo de referir, ¿no? Los delitos de omisión pura o propia definitivamente están establecidos dentro del código, están establecidos dentro de nuestro código penal, independientemente de la conducta en la cual se subsuma, porque no siempre va a ser delitos de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, puede ser una omisión pura, omisión a socorro, ¿no? O auxilio. Puede ser un delito que ya está configurado y con el solo hecho de no auxiliar a un herido que tú mismo atropellaste, ya se configuró el delito de omisión de socorro. Entonces, esto se le llama pues una omisión propia u omisión pura. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, en los delitos de omisión propia se sanciona la infracción de no actuar, incumplimiento así la norma de mandato, equivale a los delitos de mera actividad, o sea, no requiere resultado. También dice, es decir, no interesa si surgió o no un resultado objetivo, sin embargo, la simple inacción no es una omisión como tal. Luego de haberse incumplido el dispositivo legal, se debe observar si esa conducta es reprochable o no, o sea, que esté tipificado o configurado como delito. Los delitos de omisión impropia están dispuestas en forma expresa, dice, ¿no? En la ley. Por ejemplo, el artículo 126 referido a la omisión de socorro. Los delitos de omisión propia son siempre dolosas, de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, ya que si fueron culposas tendrían que estar en forma expresa en el Código Penal, lo cual no es así, específicamente. Y dentro de la omisión propia, lo que nosotros tenemos que ver es el tipo objetivo. Y el tipo objetivo se divide pues en 4 características, que es la acción de esperar, ¿no? Dejar de hacer algo. Esa es la primera característica que se tiene que determinar para que el tipo sea objetivo. Por un segundo aspecto, la capacidad de actuación. Ha omitido actuar, debe tener la capacidad física y psicológica para poder hacerlo. Les pregunto, ¿podríamos exigir que el cumplimiento de esta característica a un paralítico que no pueda auxiliar a un tercero? Definitivamente no. Es lo que nos exige, la capacidad de actuación. Si se sentía en la capacidad física y psicológica para realizar una reacción. Caso contrario, no se le puede exigir esta característica. Ausencia de realizar el comportamiento ordenado, dice. No ha realizado conducta alguna o ha realizado una conducta diferente a la dispuesta por el ordenamiento jurídico. Y por último, la relación de causalidad. En el tipo de omisión propia no se presentan, dice, mayores problemas, dado que se trata como un delito de mera actividad. Por tanto, no interesa el resultado. Específicamente, como acabamos de decir, ¿no? Suficiente la acción de omitir sin necesidad de que exista un resultado o un daño causado. Y siempre y cuando este esté tipificado como delito en nuestro Código Penal. Siguiente, por favor, Almendrita. En el delito de omisión propia, también te exige lo que es el tipo subjetivo. La omisión, dice, en general puede darse por dolo o por culpa. Y en el caso de la omisión propia, en nuestro Código Penal no existe la figura culposa, ya que esta tendría que darse por una forma expresa, o sea, estar tipificado en el código, lo cual no existe, ¿no? Y dentro del dolo, ¿qué te exige? ¿Qué exige para que se configure? Porque recordemos, estamos hablando de 2 aspectos, de la tipicidad objetiva, para que se llegue a determinar que ha habido un acto de omisión propia, y eso es lo que tenemos que discutir, y muchos de nosotros los abogados no discutimos, pues si nos remitimos solamente a los hechos y a la prueba. Sí, es correcto, pero también de todas maneras tenemos que involucrarnos un poquito más en lo que es la doctrina específicamente. Y la doctrina desarrolla ampliamente qué características nosotros tenemos que cuestionar que se cumpla, porque muchas veces en las acusaciones que realiza la Fiscalía carece justamente de estos tipos, pues, ¿no? Tanto tipo objetivo y subjetivo, y hace referencia que ha habido un acto de omisión propia, pero sin desarrollarnos las características específicas
específicas y determinar si efectivamente ha habido dolo o culpa. Y si nosotros vamos a determinar que ha habido una acción culposa, claramente precisa de que no podríamos realizar una acción culposa dentro de la omisión propia. Dice, no existe un dolo de omitir en el sentido de conciencia y voluntad del tipo objetivo, es decir, en el sentido de los delitos de comisión. El dolo en los delitos de omisión tiene una estructura propia que gira en torno a la obligación de actuar. Analizando en el A.1, si el sujeto conocía la situación de hecho a la que se enfrentaba, el tipo objetivo, como señala Bacigalupo, dice, lo que significa básicamente conciencia de la amenaza de la producción del resultado y de la posición de garante. Tendría el sujeto activo pleno conocimiento de la conducta que viene realizando y del resultado que va a ocasionar, y a pesar de que tiene pleno conocimiento también de su conducta o su posición o la competencia de garante. Si en caso no se llega a demostrar dicha acción, ya estaríamos en ausencia del dolo o del tipo subjetivo que requiere para la comisión propia. Y segundo, dice, en el A.2, dice, conocimiento de saber que puede actuar, sin embargo, tiene la voluntad de no realizar la acción exigida. Simplemente no actúa, ¿no? Y conforme señala el profesor Quintero Olivares, el dolo se integrará por la conciencia de la situación típica y por la decisión de no actuar, la concreta posibilidad de actuar o no, aunque sea de cariz culpabilista, como se ha dicho. Dice, será determinante para afirmar la existencia o ausencia de tipicidad, lo cual no se decide porque hay ya que valorar no solo la capacidad de actuar, sino también la del sujeto concreto. Si nosotros verificamos lo que hace referencia sobre el dolo, precisa justamente el conocimiento del resultado que podría ocasionar. Ojo, no confundamos que la acción es simplemente de mera actividad. No se requiere el resultado, definitivamente no se requiere el resultado. Vayámonos al delito de negociación incompatible. En el delito de negociación incompatible no se requiere el acto de defraudación, suficiente el acto de interesarse, ¿no? Es un acto de interesarse. Es un delito de mera actividad. Es diferente que la jurisprudencia haya hecho referencia y llegue a concretizar, pues, que en el delito de negociación incompatible, por ejemplo, no se requiere la participación del extraneus, pero sin embargo la Fiscalía incorpora al extraneus porque posiblemente o supuestamente habría habido defraudación con la conducta de interesarse por parte del intraneus. Solo por eso. Y había una conducta de parte del extraneus y tenía pleno conocimiento del acto de interesarse y ha colaborado con la finalidad de que se cumpla el cometido por parte de los funcionarios públicos. Ojo, el delito de negociación incompatible es de mera actividad, no se requiere el resultado, pero sin embargo la jurisprudencia pues así lo ha decidido, ¿no? Si hay un acto de defraudación, bueno, también, y si ha colaborado para ese acto de defraudación el extraneus, también se le incorpora como cómplice primario, pero también ahí tienen sus características, para que estos se puedan incorporar como cómplices primarios. Ojo, y se tiene que cumplir esas características y justamente en el control, en la etapa de control de la acusación, es ahí donde nosotros como abogados deberíamos observar y que el cumplimiento específico de estas características por parte de la Fiscalía. Y el juez es el que tiene que hacer ese control si cumple o no cumple, no es simplemente por llevar o vamos a hacer una lapidación pues legal en contra del, como justicieros, ¿no? Vamos a hacer una acción de justicieros y tratar de castigar a todos aquellos que realicen alguna conducta dolosa en agravio del Estado, y no es así. Estaríamos penalizando los procesos administrativos y tendríamos que determinar si esos procesos administrativos pues cumplen las características o no de la omisión impropia. Específicamente ahorita vamos a desarrollar lo que es la omisión impropia. Siguiente, Almendrita, por favor. Ahí vamos. Delitos de omisión impropia o comisión por omisión. Dice que la omisión impropia o
o comisión por omisión se muestra como un caso de omisión cualificada por una especial intensidad del deber. Deber jurídico específico y cualificado y el llamado deber de garante. El garante, sujeto activo, tiene el deber específico de actuar con el propósito de evitar que se produzca el resultado. Ojo, colegas. Hace referencia del deber específico, no del deber genérico. No es suficiente decir eres funcionario público. Nosotros tenemos que exigir que en las acusaciones precise la Fiscalía cuál es ese deber específico que tenía el funcionario público para que haya infringido su deber de garante. Porque dice también, la omisión impropia es un delito de resultado, por lo que responde a una norma de prohibición, a diferencia del delito de omisión propia. Simplemente es de mera actividad. Ahí encontramos dos diferencias, ¿no? En el sentido de que la omisión propia corresponde a un delito de mera actividad y en la omisión impropia corresponde a un delito de resultado. Específicamente en la omisión propia requiere simplemente una conducta general para causar el resultado. En cambio, en la omisión impropia requiere una acción específica o un deber específico realizado por el funcionario público. Entonces, dentro de esta omisión hace referencia pues en el artículo 13 del Código Penal respecto a la omisión. Y precisa dos aspectos. El uno dice si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Y dos, si la omisión corresponde a la realización del tipo penal mediante un hacer. Específicamente, si nosotros verificamos, son dos aspectos puntuales. De estos dos aspectos puntuales nosotros tenemos que desarrollar y precisar y analizar y en qué consistirán estos dos aspectos. Si nosotros demostramos que la conducta omisiva, ¿no? La conducta de omisión impropia no cumplen ciertas características e incluso la pena del acto de omisión podría ser atenuada. Definitivamente que sí, porque simplemente tendría que quedar en los delitos, supuestamente los actos irregulares que los considera la Fiscalía como prueba indiciaria para irse a un juicio oral, tendrían que concluir en lo que son faltas administrativas. Y estas faltas administrativas pueden ser sancionables, sí pueden ser sancionables y deberían ser sancionables. Y ojo, recordemos que también dentro de las casaciones también ya desarrollado, no recuerdo ahorita se me viene el número de casación, pero claramente ha precisado de que los delitos de corrupción de funcionarios usualmente pues nacen las denuncias con las auditorías tanto de la Contraloría y entre otras entidades estatales que desarrollan, y para la Fiscalía es suficiente. Pero sin embargo ya la casación ha determinado de que se debería verificar no solamente la motivación de estas auditorías, sino también se tiene que verificar si efectivamente es suficiente para condenar o para dar cara a una condena en contra del acusado. Estas pueden ser, e incluso se pueden plantear la nulidad del procedimiento administrativo dentro de estas auditorías cuando se trata de delitos de corrupción de funcionarios, cuando no cumplen ciertas características de la auditoría, por supuesto que sí. Y muchas veces, específicamente, ¿no? En la región Cusco, en nuestro Cusco, a veces los magistrados lo que toman en cuenta son las auditorías y los peritajes, y lo que no debería ser así. Para ello, nosotros como defensa técnica deberíamos presentar, entre otros peritajes, rechazando lo presentado por la Contraloría o por la Procuraduría. Que recordemos que los delitos de corrupción de funcionarios, quien es el sujeto pasivo, es el Estado. Y siendo sujeto pasivo, el Estado, definitivamente estamos hablando pues que es parte procesal.
y cómo podríamos darle un 100% de credibilidad a sus informes periciales si proviene de una parte del Estado. Definitivamente esos informes se considera pues como beneficio o específicamente con interés en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso es ya otro tema, solamente razón de comentario, ¿no? Entonces, si nosotros verificamos los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, prácticamente estos dos aspectos que precisa el Código Penal, un segundito, por favor. Ahora sí, para evitar el ruido. Nos dicen, hay dos aspectos que se están postulando en lo que son el artículo 13 del Código Penal, con respecto al numeral 1, que hace referencia, ¿no? Si tiene el deber jurídico de impedirlo o si crea un peligro inminente que fuera propio para producirlo. Si nosotros revisamos esta parte del inciso 1 del artículo 13, es decir, lo que está exigiendo es algún tipo de vínculo jurídico de parte del sujeto con respecto al bien jurídico que se está protegiendo en ese momento. Y ese bien jurídico protegido debe verse afectado con la conducta del sujeto activo. Y paralelamente, este sujeto está pues en la obligación de actuar de una determinada forma, para eso se tiene que tipificar el deber de garante, tiene que actuar de una determinada forma para poner en riesgo ese bien jurídico que posiblemente sea afectado. Eso es lo que nos dice el inciso 1. Prácticamente nos vamos a encontrar frente a una restricción en la aplicación del tipo. Dado pues que todos los comportamientos que van a ser pasivos, ¿no? Específicamente por parte del sujeto, este comportamiento pasivo va a constituir justamente delito. Y ojo, esto también lo tenemos que vincular con la conducta o específico con el tipo subjetivo, que es el dolo. Que mi posición pasiva como funcionario público sea con la finalidad de concertar, o sea, con la finalidad de cumplir los actos de concertación a los acuerdos que ha llegado con el extraneus. Solo así podrían determinar que efectivamente esa conducta tiene una acción omisiva para cometer un delito de corrupción de funcionarios. Caso contrario, si vamos a hablar solamente de una acción omisiva, ¿no? Que corresponda a la realización de un tipo penal mediante un hacer de manera directa. Vayámonos a los delitos de corrupción de funcionarios en los delitos de cohecho, ¿no? El que solicita con la finalidad de no levantar el acta. O el que solicita con la finalidad de levantar el acta, pero de una determinada forma. Hay una conducta de hacer y otra conducta de no hacer. En este artículo 13, que establece estos dos aspectos puntuales del inciso 1 y el inciso 2, claramente exigen de que el funcionario público o servidor público que va a crear un peligro inminente, que justamente sea propio para producir el hecho punible, debe ser con conocimiento y voluntad del sujeto activo. Caso contrario, si nosotros determinamos que el sujeto activo no tenía conocimiento ni voluntad del hecho punible, no va a ser pues un delito de corrupción de funcionarios, porque para el delito de corrupción de funcionarios, para el delito de colusión, vayámonos, para el delito de colusión, el verbo rector, ya sea para la colusión simple o agravada, es concertar.
Y si no se ha aprobado la acción de concertar, no se va a configurar el tipo penal, pues, ni del simple ni del agravado, ¿no? No se va a determinar. Por eso es importante, antes de entrar a atacar lo que son los elementos subjetivos, normativos, ¿no? Del tipo penal de colusión, debemos verificar si efectivamente es la acción realizada por nuestro patrocinado, yo les estoy hablando en mi condición de abogada, pero si fuera por parte de la Fiscalía, lo primero que la Fiscalía debe verificar para no jalar casos y realizar pues una aglomeración de denuncias penales, porque ahora todo el mundo ven lo que es acusación, 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 acusación. Y cuando estamos en etapa intermedia, si hay jueces, cuando se les expone claramente y se les demuestra cómo corresponde la irresponsabilidad y ya pues un tema insulso para pasar a juicio oral, lo sobresee. Pero no todos los jueces son así, ¿no? No todos los jueces. Pareciera que estamos en un dominó en el que yo simplemente cumplo mi función de controlar y considero, tengo dudas sobre la comisión del delito, pero mejor esas dudas ya no es pro reo, sino en contra del reo, ¿no? Entonces mejor me voy a juicio oral y en juicio oral que se determine si es responsable o no. ¿Se dan cuenta? Entonces son situaciones en las cuales pues es nuestra realidad, pero nosotros tenemos que incidir al exigir, por ejemplo, en los delitos de colusión específicamente, exigirle a la Fiscalía dentro de los parámetros, ¿no? De las observaciones formales, considero, y también atacar en lo que es las observaciones sustanciales respecto a esta acción. ¿Cuál es la acción? O sea, ¿cuál es la acción específica? No nos dicen. Porque ya lo he dicho, el tipo penal de colusión claramente precisa que si me vas a decir que me he concertado, me tienes que decir dónde me concerté, con quién me concerté, de qué forma, cuándo. Claro, la fiscalía dice, no, pues es que es un delito clandestino, sí, pero ese delito clandestino te exige, pues, la jurisprudencia, te exige la norma de que tú tienes que determinar la forma y circunstancias de cómo ocurrieron los hechos. Si no, simplemente, pues yo voy a imputar a todos o a aquel que sea funcionario público y le voy a decir, tú te concertaste. Existe el delito, pero tú te concertaste, sin determinar si efectivamente hubo o no la comisión del delito. Siguiente, Almendrita. Siguiente. Vamos, el delito de colusión. Si nosotros hablamos del delito de colusión, estamos hablando de un delito de encuentro, que requerimos un intraneus y un extraneus. Imagínense, yo he tenido casos, y a la fecha tengo un caso en el que se está llevando a cabo el delito de colusión, pero sin ser procesado el extraneus. Es un caso bastante conocido. Es increíble, pero bueno, el juzgado está tramitando el proceso. No existe ningún indicio de la investigación en contra de los extraneus, a pesar de que el delito parte de su estructura del tipo penal, requiere la participación del extraneus, y no solamente del intraneus, sino caso contrario, ¿con quién te vas a concertar? ¿Con quién? No existe la determinación. Salvo pues que la clásica, en el transcurso del juicio oral, el juez trate o intente variar el tipo penal ya no de colusión, sino una negociación incompatible, ¿no? Lo que suele pasar en nuestro Cusco, es lo que suele pasar. Cuando la fiscalía no hace bien su trabajo, lo que hace el juzgado es variar y modificar, ¿no? En aplicación del Código Procesal Penal, en el que le permite, pues, al juez modificar el tipo penal, en el que no nos notifica las partes, y bueno, tenemos que discutir, oponernos o presentar pruebas nuevas, ¿no? Pero independientemente de ello, el delito de colusión es un delito de encuentro, y al ser un delito de encuentro se exige a ambas partes, tanto al intraneus y al extraneus. Caso contrario, no se podría configurar el verbo rector, que vendría a ser la concertación.
¿Qué es lo que dice con respecto al delito de colusión? Es un delito contra la administración pública, el cual se manifiesta cuando el servidor público pacta con un tercero para defraudar al Estado en los contratos públicos de bienes, obras, servicios que se le ha encargado. Y también dice, debe tenerse en consideración que se sancione el delito de colusión debido a dos motivos fundamentales. En primer lugar, el funcionario público debe utilizar los acuerdos contractuales que prevé la ley penal, es decir, debe tratarse de acuerdos contractuales que vinculan al Estado precisamente para defraudarlo. En segundo lugar, que a través de los acuerdos previstos por la ley se persigue dolosamente perjudicar los intereses del Estado. Ese es el delito en conceptos básicos. Vamos, siguiente, Almendrita. Listo. Las modificaciones expresas del artículo 384 del Código Penal. Recordemos, el año 2011 es el que más recuerdo. En el año 2011 teníamos pues solamente un tipo penal básico que no especificaba la colusión simple o la colusión agravada. Y la pena mínima era de 3 a 15 años. Ya posteriormente, para el más o menos, claro, para el 26 de noviembre del 2013, recién varía justamente el artículo 384 ha sido modificado en el sentido en que se divide en dos párrafos, que era la colusión simple y la colusión agravada. Antes de ello, por ejemplo, para el 27 de diciembre del 96, para el 2011, solamente se le consideraba el delito de concusión, ¿no? Como concusión. Y este delito pues era pues dentro de los parámetros de la colusión, bajo los mismos verbos rectores, solo que no existía una diferenciación entre el delito simple y el delito agravado. Específicamente lo que han hecho es penalizar el grado de tentativa, cuando nosotros sabemos pues, que el delito de colusión no prima la tentativa, ¿no? No prima la tentativa, pero sin embargo lo que ha hecho el legislador es decir que no solamente vamos a sancionar el resultado, sino la mera acción del funcionario público, el hecho de solo concertarse, el solo hecho de concertarse. Existen procesos administrativos irregulares, suficiente, consideran concertación esa acción y esa acción debe ser sancionada por el delito de colusión simple, la misma que establece una pena de 3 a 6 años. Imagínense. Y el delito de colusión agravada hace referencia pues de la defraudación, ¿no? Adicional a la concertación que ya se había cumplido con la colusión simple, existe un perjuicio en agravio del Estado. Siguiente, Almendrita. El texto actual que tenemos de la colusión, si ustedes pueden ver, eso hace referencia al funcionario, es el servidor público que interviene directo e indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa o modalidad de la adquisición, contratación, contrataciones públicas, obras, servicios, etcétera. ¿No? Será reprimido, dice el verbo rector, hace referencia, concierta con los interesados para defraudar. Si ustedes verifican desde ahí, es un delito de encuentro. Si es que no existe el extraneus como parte de los sujetos procesados, definitivamente pues no se va a configurar el delito de colusión. Dice, concierta con los interesados para defraudar al Estado. La pena, como pueden ver, es de, con pena privativa no menor de 3 ni mayor de 6 años, ¿no? Igualmente, con respecto al segundo texto, aquí ya también habla de un tema de concertación, mediante, dice, concertación, porque se supone que ya hemos pasado un grado de verificación que vendría a ser la colusión simple, se ha demostrado que había la concertación, pero, ¿no? Pero ha existido una evidente defraudación patrimonial al Estado. Ha existido una defraudación patrimonial al Estado. Hay una cosa interesante en este caso, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, colegas, pero yo he visto, y también algún tema me ha pasado, en algunos casos, en los cuales la Fiscalía hace referencia, un bien adquirido, se ha adquirido, pónganse puertas.
Las puertas estaban de acuerdo a los términos de referencia, ¿no? Eran puertas de madera, eran puertas con armellas o con chapas, etcétera. Pero resulta que la fiscalía va y verifica con una constatación, realiza con un peritaje y revisa y dice, las puertas no eran de madera, sino eran de melamina, ¿no? Era de melamina, sin chapas, solamente eran con cerrojos de bolas, no lo sé, ¿no? Las partes técnicas que utilizan de las puertas. Pero sin embargo, la fiscalía concluye y dice el costo total de la afectación, que vendría a ser, el presupuesto estaba destinado de 50.000 soles, pero resulta, como no han cumplido las especificaciones técnicas, la defraudación vendría a ser por 50.000 soles. Situación que yo vengo observando. Personalmente, en la práctica, yo sí vengo observando. ¿Por qué? Porque no me ha determinado la defraudación. Me dirá, pues, las puertas de melamina cuestan, cada una de estas, la unidad cuesta 500 soles. Pero resulta que el presupuesto que se le ha asignado para que me entreguen unas puertas de madera eran de 700 soles. Por tanto, la defraudación por puerta será pues 200 soles. Si no se ha llegado a determinar, pero sin embargo el servicio aparentemente se hubiera cumplido, pero a medias, no se puede determinar pues el acto de defraudación por el monto total de la contratación. Eso ya lo ha resuelto también la casación, la Corte Suprema, ya lo ha resuelto. Los actos de defraudación justamente son al hecho de que el proveedor y el funcionario público incremente el costo o no coloque el material propuesto o el trabajo sea deficiente, salvo, ojo, excluyéndose actos de mejora. Por ejemplo, he visto en otros casos, ¿no? Hemos visto. Defraudación, no se le colocó la puerta de madera, de madera, póngase la simple, ¿no? Caoba o cedro, no soy especialista en maderas, ¿no? Pero pónganse que se le puso una mejor madera, mejor que la cedro, que la caoba y todo lo demás, simplemente con la finalidad de mejorar el servicio. Pero sin embargo, en la función pública dice, no, se dijo caoba, pero sin embargo se le ha puesto otra madera, y por tanto sí habría actos de defraudación. Es completamente falso, ya la jurisprudencia ya lo ha dicho, en el sentido que los actos que van a mejorar el servicio a favor del Estado no se pueden considerar actos de defraudación. Más al contrario, se deben considerar actos de buena fe del proveedor, pero sin embargo, muchos de los casos que hemos tenido no le han hecho el peritaje correspondiente. ¿Cuánto sería el costo, por ejemplo, de esa puerta, ¿no? Que les aseguro que con cedro era más económico y que con la madera que le pusieron era más caro. Sin embargo, la fiscalía determina, pues no, son actos de concertación porque no está considerado dentro del requerimiento, ¿no? O en los términos de referencia, no están considerados en ese sentido. Y por no estar considerados así, no se le puede tomar en cuenta como un servicio prestado y plantean actos de defraudación por todo el costo del servicio. Situación que se debe observar y para eso nosotros tenemos que presentar los peritajes como corresponde, ¿no? ¿Para qué? Para cuestionar esa acción de la fiscalía. Siguiente, Almendrita. Siguiente. El bien jurídico tutelado. A ver, vamos según la Corte Suprema, en el caso Vladimiro Montesinos, que hace referencia en un fundamento sexto, que el delito de colusión es un delito de infracción de deber, cuyo bien jurídico tutelado es la normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado, y su objeto es el patrimonio administrado por la administración pública. En su ámbito objetivo incorpora dos elementos necesarios: la concertación con los interesados y la defraudación al Estado o ente público concretamente. Es clarísimo. La Corte Suprema ha precisado, ¿no?, de que dentro del bien jurídico tutelado hace referencia a la correcta administración pública.
y a la probidad con la cual tienen que actuar los funcionarios públicos. Y para que se llegue a la afectación de este bien jurídico tutelado, debe cumplirse estos dos elementos que son necesarios, que es la concertación y la defraudación del Estado. Si es que no me pruebas defraudación, más al contrario, pruebas de que el hecho de que el servicio sea prestado de una mejor forma y más al contrario, tú le debes como Estado al proveedor, no habría pues un acto de defraudación. Y si habría un acto de concertación, ya pues bien, lo tendrás que determinar en el delito de colusión simple y no en el delito de colusión agravada. Deberíamos jugar así, ¿no? Deberíamos jugar, porque usualmente yo juego así con los casos que tengo, lo primero que planteo y cuestiono es justamente esos temas que si bien es cierto, parecieran temas nada relevantes, pero para mí sí lo son. Para mí sí lo son. Y siempre he cuestionado a la fiscalía. Fiscalía, me tienes que probar pues, los actos de defraudación. Y si te vas a ir con una colusión simple, y en muchos casos ocurre que prefieren irse con una colusión agravada y dicen, no, sí, efectivamente no hay actos de defraudación, pero determinan que para ellos la defraudación es el total del servicio, simplemente lo hacen ¿para qué? Para que no prescribe el delito. ¿No? Si nosotros vemos, tenemos procesos penales pues, de colusión desde el año 2010, 2009, y seguramente muchos de ustedes están viendo este tipo de procesos. Entonces es importante exigir a la fiscalía que te llegue a determinar cuáles son los actos de defraudación, y para ello hay que exigir el nombramiento de un perito. No es suficiente los informes de Contraloría, no es suficiente, para mí no es suficiente los informes de Contraloría. Tenemos que realizar ya sea un peritaje de parte o un peritaje oficial, pero tenemos que contradecir esos actos de defraudación, porque si no defraudaste, menos me vas a poder probar la concertación. Y si la concertación me vas a decir de que a razón de las faltas administrativas constantes de manera irregular, para la fiscalía es indicio para determinar actos de concertación, no va, no es suficiente. Y ya lo ha dicho la casación 3696-2025 de junio. Ya lo establecí. No basta probar las irregularidades administrativas, sino lo que tienes que probar es el acuerdo colusorio, dónde, cuándo y cómo. Simple. ¿Correcto? Siguiente, Almendrita. Sujeto activo. Ya sabemos, al ser un delito de encuentro, tiene que existir un intraneus y un extraneus. La función del intraneus, definitivamente el funcionario público que tiene un deber especial de garante y que tiene la capacidad de decisión. El extraneus, aquel que tiene, ¿no?, la intención de defraudar al Estado. Tiene la intención de defraudar al Estado. Recordemos, ojo, recordemos, ahí es donde nosotros podemos discutir lo que es la conducta, específicamente el dolo en juicio oral, que si ha habido un acto de concertación supuestamente, pero no ha habido una intención de defraudar. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice, concertación para defraudar, no dice si simplemente te concertaste, no, sino ha existido una concertación previa con la finalidad de defraudar al Estado. Pero si no se demuestra ese acto de para defraudar al Estado y que ha habido un acto irregular administrativo, simplemente no se podría configurar el tipo penal, y mucho menos estaría pues como extraneus el proveedor. Salvo que la fiscalía varíe el tipo penal o el juzgado, como usualmente lo hace, tendría que variar ya no por colusión, sino por un delito de negociación incompatible. Siguiente, Almendrita. Los árbitros pueden ser sujetos activos del delito de colusión desleal. Hay una casación, ¿no?, de la 2637-2023. En un fundamento destacado dice, no está en discusión por expreso mandato legal que el árbitro puede cometer el delito de colusión desleal desde que está en condiciones de intervenir dentro del desarrollo del acuerdo colusorio en la fase de la ejecución del proceso de contratación a través del proceso arbitral. Entonces, en conclusión, también los árbitros pueden cometer el delito de colusión. Recordemos, siempre y cuando exista un vínculo contractual con el Estado. Y en este caso, si parte del arbitraje es
como parte del arbitraje o como una de las partes del arbitraje es el Estado, definitivamente este también viene a prestar un servicio al Estado, ¿no? Entonces sí es parte y sí puede ser considerado como sujeto activo del delito de colusión. Siguiente, Almendrita. El sujeto pasivo, ya sabemos, ¿no? Para ya no aburrirlos, el sujeto pasivo definitivamente va a ser el Estado. ¿Representado por quién? Por la Procuraduría. Antes, recordemos un poquito de que el sujeto pasivo a veces era incorporado, pues las municipalidades, gobiernos regionales, y por medio de sus procuradurías se apersonaban como sujeto pasivo del delito, pero ahora ya no. El sujeto pasivo es el Estado y siempre va a ser representado por el procurador público, específicamente por la Procuraduría Anticorrupción. Siguiente, Almendrita. La concertación. Siguiente. Concepto de concertación. Ya vamos a terminar, ¿no? En la concertación no es otra cosa, dice, que el ponerse de acuerdo de manera directa el funcionario con el interesado. Es la conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar al ente público. No basta, pues, la mera solicitud o proposición dirigida a obtener un acuerdo, lo que les decía, sino que es preciso que efectivamente este se haya logrado. Asimismo, el juez de la causa debe explicar de forma concreta los actos colusorios entre funcionarios y extraneos. No hacerlo implicaría la nulidad de la decisión judicial. Listo. Ya está preciso, y eso ya se ha desarrollado en las casaciones, ¿no? En la cual, como les repito, muchas veces el juez no puede hacer el trabajo de la fiscalía. La fiscalía es quien tiene que determinar. La fiscalía es que durante toda la investigación preliminar y preparatoria, y presumo también pues en la etapa intermedia, ha tenido suficiente tiempo o tiene suficiente tiempo para determinar cuál es la conducta específica que le imputa al sujeto activo del delito. Y el juez, justamente, el juez de investigación preparatoria, pues no es un juez de visita, es un juez de garantía que justamente es quien tiene que controlar si es que ese proceso debe pasar a juicio oral o definitivamente se queda solamente en etapa intermedia. Pero en delitos de corrupción de funcionarios, la verdad que a veces cansa. Personalmente, he tenido casos en los cuales la fiscalía lo ha sobreseído, y el juez sigue. El juez de investigación preparatoria observa y objeta, le manda al superior, y el superior, por no quedar mal, simplemente ordena, pero sin decirle qué es lo que tiene que hacer, con precisiones genéricas, indicando de que a criterio de la Fiscalía Superior ha habido concertación, pero sin precisar en qué sentido es la concertación. Y prácticamente obliga al juez, a la Fiscalía de primera instancia, a acusar, y para que luego nos vayamos a juicio oral. ¿En qué casos ha ocurrido eso? En los casos emblemáticos, aquellos que son escandalosos, y bueno, definitivamente el cuarto poder, ¿no? Que es la prensa, involucra justamente como una coacción. ¿Para qué? Para que la fiscalía, el juzgado y entre otras autoridades se vean presionados para continuar con ese proceso. Situación que no debería ocurrir. Hay muchos de los casos que seguramente también ustedes lo han visto, que no debió pasar ni a juicio oral. Pero sin embargo nos preguntamos cómo pasó este caso a juicio oral. Y muchas veces es por apoyo justamente del juez de investigación preparatoria, situación que no debe ocurrir, porque justo el Código Procesal Penal hace referencia a que la etapa intermedia es para subsanar, para consolidar, para esclarecer, ¿no? Todos aquellos elementos y objetivos que ayuden y apoyen a un mejor desarrollo del juicio oral. Pero en ciertos casos, pues no, los hechos no tienen ni pie ni cabeza, pero aún así pasan a la etapa de juzgamiento. Siguiente, Almendrita. Medios por los cuales se pueden acreditar el concierto de voluntades en el delito de colusión. La casación 1678-2022, fundamento destacado el sexto, dice, no solo del conjunto de irregularidades graves a la legislación sobre contrataciones públicas, que revelen una finalidad de defraudar, si se dan cuenta,
No es suficiente irregularidades, no es suficiente irregularidades. Dice que tiene que tener la finalidad, ya sea en la colusión simple o agravada, tiene que tener la finalidad de defraudar o ya defraudó. Como les repito, habría un acto de concertación cuando el Estado es quien se beneficia con la prestación del servicio del extraneus, pero si su finalidad no fue defraudar, tal vez el proveedor, bueno, creemos todavía en la buena fe del proveedor, y a mí creo que me pasaría, porque hay personas todavía que actúan de buena fe, yo quiero seguir contratando con el Estado, y por tanto no le voy a dar lo que solo me ha pedido, sino le mejoro el servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando ven que ese servicio ha sido mejorado y, por ejemplo, le dicen la pileta, eran 20 piletas, pero el proveedor puso 22. Entonces, habría un acto de concertación porque solamente se ha previsto 20 y no 22, Dios mío santo. ¿Hay casos así? Sí, hay casos. Hay casos. Y ahora estamos en juicio oral, yo tengo varios de esos casos. Pero te he mejorado. Dice, de acuerdo al requerimiento, dice que una llave, correcto, una llave de, no lo sé, una llave de ciertas características, pero el proveedor dice, pero esta llave de ciertas características no te va a durar ni 2 años, mejor te pongo de estas características, te mejoro el servicio, pero sin embargo, dentro de recepción dice, no se ha cumplido porque se ha puesto las llaves de distintas características, pero no se determina si esas llaves de distintas características son mejores, que favorece al servicio del Estado. Simplemente es que es un acto irregular porque no coincide con los términos de referencia. ¿Se dan cuenta? Entonces son situaciones que se tiene que discutir en la etapa preliminar y preparatoria. No necesariamente tienes que llegar a juicio oral. ¿Para qué? Para que se llegue a determinar justamente la actividad probatoria. Y también dice en el segundo que mediante de la existencia de acciones concretas de abuso del cargo por el agente delictivo que revelen el acuerdo o pacto delictivo con el particular. Ojo, abuso del cargo, orden directa. Y cuando hay orden directa y abuso del cargo, siempre va a existir ausencia de procedimientos administrativos. En esos casos, pues ya no se puede discutir, ya no se podría discutir. Pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos en el sentido de que el abuso del cargo viene en el que el funcionario público amplía un contrato con la finalidad de mejorar el servicio, eso ya no sería un abuso del cargo. Eso ya no sería un abuso del cargo. Y muchas veces la fiscalía esa conducta la caracteriza ya no como colusión, sino dice actos de negociación incompatible en etapa de ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque el alcalde o el gerente lo que ha hecho es interesarse en ese contrato con la finalidad de favorecer e incrementar el costo al proveedor. Situación que se tiene que analizar si efectivamente se incrementa el costo o está dentro del costo licitado. Entonces, son situaciones que sí se debe discutir y se tiene que especificar en el delito de colusión. Almendrita siguiente. La prueba por indicios debe responder al dónde, cómo, cuándo de la concertación. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho. Ponerse de acuerdo con el extraneus con la finalidad de defraudar el correcto funcionamiento de las instituciones estatales o su patrimonio. Dice, y conforme a las exigencias típicas que forman parte del núcleo duro del verbo rector del delito imputado. Concertar. Y está relacionada, dicen las circunstancias. ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde se habría producido el acto típico de concertación entre el alcalde y, bueno, los proveedores? Situación que ya lo ha resuelto el Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros tenemos que ver que los delitos de corrupción de funcionarios desde un punto de vista amplio, si vamos a ver desde el lado o desde el panorama del Estado, sí, pues es un delito grave, pero es un delito grave en el cual nosotros tenemos que generar un control. No quiere decir que por ser un delito grave podemos calificar todas las conductas y los actos irregulares administrativos como acciones delictuales y para configurarlos en el delito de concertación. No debería ser así. Vamos, Almendrita, ¿es el último o todavía tengo?
Listo. Es el último, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctorita, se le escucha. Y es la Listo. última diapositiva, doctora. Gracias, Almendrita. Y con esto quiero terminar, pues, mis queridos colegas, amigos que están en este diplomado, hacerles referencia, ¿no? De que en los delitos de corrupción de funcionarios, desde la perspectiva de la defensa técnica, es que les he expuesto el día de hoy, ¿no? Y si nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de otro panorama, que es específicamente la afectación al Estado, sí existe una afectación al Estado por parte de la conducta de los funcionarios públicos, y eso no lo vamos a negar. Creo que todos tenemos pleno conocimiento de la conducta de los funcionarios públicos y servidores públicos, pero independientemente de ello, estos tienen que ser valorados, analizados, investigados y calificados de acuerdo a la función de la Fiscalía. Y no podemos calificar o determinar que todas las conductas de todos los funcionarios públicos vendrían a ser o vendría pues con intención de cometer el delito de corrupción de funcionarios, en específico el delito de colusión. Muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias a todos los participantes por haberme escuchado en este corto tiempo. Gracias, doctor Danielito. Gracias a usted, doctorita. Almendrita, por favor, apóyanos con esta última parte y yo voy a dar las palabras de cierre. Bien, doctor, muchísimas gracias, doctora Ruth, por acompañarnos pues en esta última sesión del Diplomado en Gestión Pública Nacional, Regional y Local, desarrollado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Como ya se había indicado previamente, en esta parte se va a tener el desarrollo de la sesión de clausura, todo esto a fin de tener un breve paréntesis y poder tener una ceremonia pequeña por finalizar pues este diplomado que ha tenido un desarrollo de aproximadamente 2 meses con todos los estudiantes que se han matriculado y también todos aquellos que nos han seguido desde la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En este momento, quien va a dar las palabras y presidir este acto es el doctor Daniel Jurado Palma, quien en su condición de director académico y de proyección cultural del ICAC va a presidir con sus palabras esta ceremonia y dar la sesión de clausura. Así también agradecemos la presencia de la doctora Ruth en su calidad de vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Doctor, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes de concluir, me gustaría saber si nuestros distinguidos colegas tienen alguna pregunta que quieran dirigir a la doctora Ruth, quien amablemente ha tenido a bien disertar el día de hoy para nosotros y explicarnos un poco sobre delitos contra la administración pública. En ese sentido, por lo menos de mi parte, doctorita, sí me gustaría formular una pequeña pregunta o un par quizás. Doctora, y en todo caso, al final de la conclusión del estado de la situación actual, digamos, de estos delitos, ¿considera usted que sí deberíamos admitir la posibilidad de la comisión de la colusión en omisión impropia? A ver, en la actualidad me pregunta doctor Danielito. Sí, doctor. Mire, como lo que ya nos dice y ya nos ha resuelto la casación, si nosotros vamos a determinar que la colusión se puede determinar dentro de la omisión impropia, para esto tiene que cumplirse las características establecidas, ¿no? Entonces, dentro de estas características claramente nos precisa que debe existir una acción de conocimiento con la finalidad de cometer el delito, pero si es una simple acción irregular en el que ha generado un acto por culpa, no se debería determinar los actos de colusión. Entonces, si nosotros vamos a decir en conclusiones precisas, los actos irregulares administrativos no son suficientes para determinar actos de concertación en el delito de colusión. No son suficientes. Entonces, en este caso, no debería determinarse. De acuerdo, doctorita, correcto. Gracias.
De mi parte solamente había esa pregunta. No sé si los demás colegas tienen alguna interrogante, alguna duda con relación a estos delitos o a la forma de imputación quizá. Si no lo hay, permítame, doctora, agradecerle de parte mía y del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Asimismo, permítanme tomar el uso de la palabra para dar cierre formal a este evento académico. En mi calidad de director académico del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, es un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia de clausura del Diplomado en Gestión Pública Nacional, Regional y Local. Este importante programa académico que se ha desarrollado durante 12 sesiones ha contado con la participación de reconocidos ponentes nacionales y locales, especialistas con amplia trayectoria en el sector público, en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas en distintos niveles de gobierno, así como en la prevención, investigación y, por supuesto, el procesamiento de delitos vinculados al ejercicio de la función pública. El aporte de nuestros ponentes ha sido clave para brindar una formación integral y actualizada y, por supuesto, también el aporte de nuestros discentes, de nuestros alumnos inscritos, ha sido fundamental para poder enriquecer este evento. Quiero expresar un particular reconocimiento a los alumnos participantes por su constancia, puntualidad y dedicación durante el desarrollo del diplomado. Su participación activa y su compromiso con la mejora profesional son una muestra clara de su interés por contribuir al crecimiento y fortalecimiento institucional del país desde la función pública y su ejercicio. Igualmente, culminamos hoy este importante ciclo de formación académica con la confianza de que los conocimientos adquiridos serán valiosos para su desempeño profesional y para la construcción de una gestión pública más eficiente, más transparente y orientada en beneficio de la ciudadanía. Siendo ello así, en representación del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su decano, el doctor Franz Echevarría Montesinos, tengo el agrado de declarar formalmente clausurado el Diplomado en Gestión Pública Nacional, Regional y Local e invito a todos los presentes a participar en la toma de la fotografía protocolar con la cual daremos cierre a esta significativa ceremonia. Muchas gracias y felicitaciones a todos por este logro académico. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Rita. Que por favor tengan ayuda en encender su camarita unos instantes para poder tomar la captura de pantalla respectiva. Invitamos al doctor Edu, al doctor Nick, al doctor Oscar, al doctor Pavel, también para que puedan acompañarnos en esta fotografía para la posteridad, en la medida de las posibilidades, claro. Almendra, ¿nos indicas, por favor? Sí, doctor, entonces vamos a hacer el conteo también. Vamos a tomar la captura desde las plataformas institucionales de quienes están acompañando. Entonces va a ser en 3, 2, 1 y listo. Listo, doctor, con este acto pues se da por concluido la ceremonia de clausura desarrollada y a los alumnos indicarles que toda la información concerniente a la certificación y el examen pendiente se va a precisar en los grupos cerrados de alumnos, no sin antes felicitarlos también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y despedirnos e invitar a toda la comunidad a que pueda seguir participando en las actividades académicas que se desarrollan por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y por la dirección académica. Con eso nos despedimos muy atentamente y también de quienes nos han estado acompañando en esta sesión en las plataformas institucionales. Que tengan una buena tarde. Muy buenas tardes, doctores. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctorita. Muchas gracias. Doctor Danielito, buenas tardes con todos. Un fuerte abrazo, cuídense, nos estamos viendo. Hasta pronto, doctora. Gracias.